pájaro sin fronteras. Buenos días, observadores y observadoras. Aquí estamos en el 91º vuelo del pájaro observador desde un salvaje bosque de Cantabria. Hoy conectamos con otros lugares del mundo en un nuevo especial de El pájaro sin fronteras, en el que nos vamos a acercar a la realidad de los últimos meses, de los últimos años de Palestina y del Kurdistán. Estamos Alex a los micros, también está Toño. Buenos días, Alex. Y tenemos al otro Toño a los mandos. Buenos días. Queremos saludar en primer lugar a todas las radios libres que nos remiten por el Estado español, la Radio Cuca en Oviedo, Radio Almaina en Granada, Irola y Ratia en Bilbao, Radio Bronca en Barcelona, Radio Espiritrompa en el Alto Aragón y, por supuesto, Radio Argallo en Cantabria. El programa tiene su origen en la presentación de un documental promovido por el Comité Interpueblos en Santander, cuyo título es Existir es resistir, sobre la resistencia palestina, producido por Entre Fronteras y dirigido por Javier Díaz Muriana. Al término de la proyección hubo un coloquio muy interesante en el cual pudimos grabar las intervenciones de Javier Díaz, muy explicativas, y hemos querido complementarlo con un pequeño repaso a la situación actual en el Kurdistán a cargo de Toño y con una breve introducción teórica sobre el concepto de orientalismo propuesto en 1978 por el crítico literario y activista palestino-estadounidense Edward Said, y también sobre su visión acerca del problema de Palestina frente a Israel. Bueno, cuando hablamos de orientalismo, Edward Said tiene bastante claro que no deja de ser un reflejo de Occidente. La idea de Oriente se ha construido desde las propias necesidades materiales, culturales, económicas e imperialistas, en lo concreto, de Europa respecto a otros territorios, ¿no? Eso no quiere decir que Oriente no tenga su propia realidad, sino que esta realidad no la han dibujado los propios actores, sino que, en definitiva, son objeto de cómo los europeos han ido describiendo esta realidad a lo largo del tiempo, ¿no? Por supuesto, es un concepto que ha tenido una evolución larga, muy larga, y que en un primer momento se establece como aquellos países que no se saben gobernar, nos retrotraemos a la antigua Grecia, frente a los griegos europeos, que tienen sus propios sistemas democráticos, enfrentados a los sátrapas que gobiernan los territorios de Oriente. Cuando Estados Unidos tiene helicópteros y tanques modernos, ya no es solo que tengan unos sátrapas, sino que casi estamos en la obligación moral de derrocar a estos sátrapas. Sí, efectivamente, hay esa obligación moral que viene, como decías, promovida también por una intención de dominio desde un punto de vista político, ideológico, militar, y que a su vez tiene proyección discursiva, proyección en lo que Said llamaba el orientalismo imaginativo, que es pues esa proyección en las artes, en los discursos, en la política, por la cual se nos presenta Oriente y nosotros creamos Oriente como pues con los tópicos de barbarie, atraso, incapacidad de autogobierno que comentaba Toño. En este sentido es importante resaltar que Edward Said era crítico literario y vinculaba mucho la literatura con la cultura y con la política. Y descartaba esa idea ilustrada, liberal, de que el conocimiento real, de que la verdad está al margen de toda política, al margen de la sociedad, sino muy al contrario, el conocimiento político es perfectamente válido. Y la literatura, la creación cultural está enraizada en el mundo, depende de los contextos en los que se producen, en los que tienen lugar todos los discursos, ¿no? Esto también entronca de una manera interesante con una introducción que Javier hizo a su documental, que no pudimos grabar porque aún no habíamos montado todo el equipo,
en la cual abogó por un periodismo que cuente y que explique la realidad, pero sin caer por ello en la equidistancia, porque en su opinión contar la verdad, y en nuestra opinión como el pájaro observador, contar la verdad requiere casi siempre posicionarse del lado de los y las de abajo, de las víctimas de los procesos políticos, pues son ellos y ellas quienes no tienen voz, quienes no tienen altavoz, no tienen manera de poner su discurso en circulación, ¿no? Él comentaba, ¿para qué vamos a hacer un documental sobre el problema palestino entrevistando a defensores del sionismo, cuando su postura es la que está en todos los medios de comunicación y va a lomos, ¿no?, de esa economía israelí y de los dólares de Estados Unidos, ¿no? En este sentido, estaba muy vinculado el orientalismo con el colonialismo posterior y con esa creación de la otredad, ¿no, Toño? Con esa creación del otro de una manera imaginaria que permite que no entremos en las experiencias y en los individuos en concreto, sino que nos imaginemos Oriente como un todo homogéneo, ¿no? En general, y esto se aplica a todos los pueblos del mundo, es más fácil asesinar a tu vecino si has decidido que no es un ser humano, que es otra cosa, ¿no? Que es un otro, ¿no? En los casos extremos es un animal. La palabra bárbaro del griego dice literalmente que balbucea, que no habla tu idioma, que es un extranjero. Y como no habla tu idioma, no es uno de los nuestros y lo podemos apartar, ¿no? La verdad es que sería un crimen negarlo. Mucho de lo que consideramos civilización occidental tiene sus orígenes, de hecho, en la filosofía política de Oriente, ¿no? A este respecto hay un libro que se llama Atenea Negra, de Martín Bernal, que es bastante ilustrativo con sus debates superados y demás, pero bastante importante. ¿Por qué comento esto? Porque mientras otras alteridades, por ejemplo las de los indígenas de Abya Yala o las de África, se han construido respecto a que no existe el trabajo disciplinado de la manera en la que lo entendemos en Europa. Cuando nos dirigimos a Oriente, a los países que entendemos como Oriente, esto no es válido, ¿no? Porque existen grandes pirámides, existen grandes palacios, existe una cantidad de trabajo disciplinado incluso mayor que en Europa. Y aquí es donde entra este otro factor que comentamos, que es la falta de autonomía. Como los pueblos orientales trabajan igual que nosotros, esto se debe a que tienen un sátrapa o una autoridad. Por eso, cuando tienen un dictador, no vamos a intervenir, porque a fin de cuentas es como se gobiernan entre ellos, ¿no? Esto se puede aplicar a Gaddafi en Libia, se puede aplicar a Saddam Hussein, se puede aplicar al Shah de Persia, probablemente también a Franco en España, habría que verlo. Pero al mismo tiempo, cuando hemos decidido que esos sátrapas han hecho ingobernable, pues tenemos la autoridad moral, como decíamos antes, de una intervención militar e incluso de permitir la existencia de un Estado criminal, como es el Estado de Israel en su acción cotidiana, porque a fin de cuentas hay que disciplinar a los árabes y más concretamente a los palestinos. Sí. Entrando más en materia respecto a Palestina y respecto al Islam, Said consideraba que una de las grandes victorias, ¿no?, de este orientalismo ha sido la creación de un concepto del Islam completamente mediado por las ideas cristianas, un Islam que está representado para el cristiano europeo y desde los intereses políticos y culturales de los estados occidentales, ya que los países islámicos se vienen concibiendo en Europa desde la Edad Media como un peligro, como un riesgo para esa civilización europea que tiene su origen, su génesis en los mitos griegos, ¿no? Y entonces era muy interesante, crear esa nueva mediación del Islam, ¿no? Ahora bien, este orientalismo, apunta Said, tiene una cierta crisis a finales del siglo XIX y durante el siglo XX, cuando las experiencias individuales de algunas personas que viajan por allí, de distintos individuos, porque Said sigue defendiendo la libertad del individuo o una cierta autonomía del individuo respecto de los discursos imperantes hegemónicos, pues cuando esas nuevas opiniones contrastan con lo que se ve en Oriente, ¿no? No tiene correlación lo que están viendo algunas personas en los países de Oriente con esa idea de Oriente que se había gestado en Europa durante mucho tiempo. O sea, se ven desafiadas sus concepciones propias. Y
Y esto es posible gracias a que entran en contacto con personas que son muy diversas, muy heterogéneas, ¿no? Esto es algo que también nos comentaba Javier Díaz, el director del documental, que tanto él como sus compañeros quisieron apostar por dar voz directamente a las víctimas, mostrar casos específicos de represión, de humillación, de colonización por parte del ejército israelí, de los colonos. Entonces, bueno, si por ir acortando un poco y avanzamos hacia la segunda mitad del siglo XX, el orientalismo pasa de estar basado en las concepciones europeas, a estar basado en las concepciones de Estados Unidos como gran estado imperialista del siglo XX, aunque evidentemente Estados Unidos arrastra todas esas concepciones europeas, ¿no? Y entran en serio una serie de tópicos que también están afianzándose en el Estado de Israel. Tópicos del palestino árabe como abastecedor de petróleo, comerciante de esclavos, deshonesto. En el cine, en la televisión, se nos presenta a los árabes de una manera completamente, pues eso, deshumanizada, siempre en multitudes, sin ninguna característica personal, sin ninguna individualidad. Y Javier, de hecho, nos comentaba que el Estado israelí está haciendo actualmente grandes esfuerzos por minimizar el contacto entre palestinos e israelíes, para evitar que conversen, para evitar que se pongan uno frente a otro, para evitar que se deconstruyan todos esos prejuicios, ¿no?, que inundan Occidente hoy en día. Así que bueno, la verdad es que luego las reflexiones de Javier son muy interesantes. Y antes de dar paso a la presentación que nos va a hacer Toño sobre Kurdistán, queríamos pinchar una canción que creemos que ya ha sonado en El Pájaro Salvador, que es Billy Rojava. Keçu horten şoreşvan De parezir niviştiman Natırsış kuçkele hovan Hem derhine jaha baban Biji rojava Jiboy te canime feda Erişen düşmün bulbala Kurnomala ve ava Keçu horten kahraman Şerdikim bo Kurdistan Jibo kuzarok bekıjiyan Hazırın beben paklevan Kamışlo Afrin Kobane Amude derik heseke Tırbes bir serekaniye Büjü Rojava'yı Kürdistan'e Hacía, yo creo, más de 2 años que no hablábamos de Kurdistán en El Pájaro Observador. La última vez estuvimos con Farouk, representante del Movimiento de Liberación Kurda aquí en España y en Portugal, y con Dani, que es un compañero del Movimiento de Solidaridad de Kurdistán, ¿no? Por no meternos en temas generales y abordar la realidad concreta, actualmente digamos que Kurdistán es un foco caliente por 2 razones, básicamente, ¿no? La primera de ellas es que ese tirano de nombre Erdogan ha sabido moverse muy bien en el ajedrez geopolítico y, aprovechando la crisis de la invasión de Ucrania, ha sabido mover ficha en el norte de Siria. El 13 de noviembre estalló un artefacto en Estambul en un atentado terrorista que muy rápidamente la inteligencia turca culpó al movimiento de Kurdistán sin ninguna prueba real que haya podido ver el público, ¿no?
Apenas 7 días después comenzaron nuevos ataques sobre Rojava, que en realidad siguen la misma línea de lo que hemos visto, de lo que ha sido todos los meses anteriores, ¿no? Recordemos que al oeste de Rojava, el cantón de Afrin, está totalmente ocupado por tropas turcas y milicias afines a Turquía, y que desde entonces se llevó una guerra sucia contra el pueblo kurdo, que incluye la devastación ecológica de su territorio y demás. Yendo a lo concreto, la madrugada del 19 al 20 de noviembre comenzó este ataque turco sobre el centro de Rojava, bastante centrado en Kobane por la importancia simbólica que tiene para el pueblo kurdo, y que consistía básicamente en una serie de ataques ataques de misiles y distintos proyectiles desde territorio turco por el ejército, y mientras tanto ataques de las milicias afines al Estado turco de origen árabe, ¿no? Ya sabemos que son milicias islamistas que fueron derrotadas por los kurdos y por el ejército de Al-Assad en los años anteriores. El objetivo de los ataques con proyectiles es desmoralizar a la población, pero lejos de eso, las fuerzas kurdas y el resto de las fuerzas democráticas sirias han sabido contrarrestar en tierra los ataques de las milicias y han repelido las incursiones terrestres en diversas ocasiones. Recordemos que el Estado turco tiene el ejército más numeroso de la OTAN y que, bueno, la intervención de un ejército turco, pues del ejército turco directamente sería más problemática, ¿no? Estoy pensando en la infantería, tanques, etcétera, etcétera. No olvidemos, sin embargo, que los únicos amigos de los kurdos son y han sido siempre las montañas y como tal sabrán resistir desde la guerrilla. El otro escenario importante del Kurdistán ahora mismo es lo que está sucediendo en Irán, que no solo afecta a la zona del Kurdistán iraní, sino en general a todo el Estado iraní. El 16 de septiembre fue asesinada Masha Amini por la policía de la moral, por no llevar bien puesto la indumentaria que cubría su rostro. Murió por asfixia y a raíz de ello han comenzado disturbios por todo el país que han llevado entre 448 y 556 muertos según las fuentes, y ascendiendo. El pueblo kurdo ha visto recuperado el espíritu de la revolución del 79, donde hubo una ventana de oportunidad, y han estado en primera línea en todos los enfrentamientos con el Estado iraní. En lo concreto, están llevando a cabo una huelga general en lo que es su territorio, que lleva ya varios días, con un seguimiento muy, muy, muy importante. Resultado de esta insurrección: como mínimo, la policía de la moral iraní ha desaparecido. Se podría decir que es una limpieza de cara del régimen, y sin duda lo es, pero seguramente no se habría producido sin la insurrección popular. Solo luchando se consiguen las victorias. Desde el 18 de noviembre se ha mostrado al público la organización anarquista de Rojilat, es decir, de Kurdistán del Este, que ya ha reivindicado acciones militares concretas contra el gobierno de Irán. Y bueno, resumiendo mucho, esto es lo que está sucediendo en Kurdistán ahora mismo, Alex. Y bueno, estas nuevas ventanas revolucionarias que se están abriendo desde el Kurdistán también tienen que ver con la situación palestina. Al final del documental que pudimos ver de Javier Díaz, una chica palestina reclamaba la autoridad de la nueva generación de palestinos y palestinas para llevar a cabo una revolución que libere finalmente al pueblo palestino, ¿no? En este sentido, antes de dar paso a lo que fue el coloquio, las intervenciones del director del documental, vamos a recuperar a Edward Said para comentar brevemente su posición respecto al conflicto, ¿no? Edward Said fue muy crítico con los acuerdos de Oslo de 1993, que también salen mencionados en el coloquio y sobre los cuales queríamos hacer un par de apuntes para que quienes no estén familiarizados con ellos comprendan las respuestas que dio el director del documental. Estos acuerdos postulaban el reconocimiento mutuo de Israel y Palestina, es decir, la existencia de Israel por parte de Palestina y el valor de la Organización de Liberación Palestina como representante e interlocutor válido del pueblo palestino. Habían señalado la posibilidad de que Gaza y una parte de Cisjordania pasaran a ser controladas autónomamente por el pueblo palestino a través de la llamada Autoridad Palestina. Said fue muy crítico con estos acuerdos desde el principio, uno de los intelectuales más críticos con estos acuerdos, por dos razones fundamentales. Por un lado, porque hay un gran desequilibrio de poder entre ambas partes. Israel es un Estado con un ejército y una economía muchísimo más poderosos
que Palestina, y porque daba continuidad al orientalismo que él había denunciado en su libro de 1978. Además, en su opinión, perpetuaba la política de ocupación que Israel mantiene desde 1967 y constituía una paz disfrazada y desigual, porque si bien Israel reconoce el papel de la OLP como interlocutora del pueblo palestino, no acepta el derecho de este pueblo a proclamar su soberanía, mientras que la OLP sí que reconoce el Estado de Israel, es decir, un Estado soberano. Él criticaba la separación de la zona en dos estados. Por un lado, porque considera que es imposible separar a una población árabe y judía, que están demográficamente mezcladas e históricamente muy conectadas. Por otro lado, porque confiaba en que podía encontrarse un punto de encuentro entre ambos pueblos en la experiencia del sufrimiento profundo que ambos han sufrido, el pueblo palestino en las últimas décadas, el pueblo judío durante la Shoah y el Holocausto nazi. Y fue muy crítico con la designación de Israel como un Estado de nacionalidad judía. Esto, que también saldrá en el documental, significa que en Israel los judíos tienen una nacionalidad que es judía y luego hay otras minorías, entre ellas la palestina, que tienen otro tipo de nacionalidades. Los palestinos tienen nacionalidad árabe en general. ¿Esto qué significa? Significa que tienen muchos menos derechos y un estatus jurídico diferente al que tienen los israelíes judíos. Por lo tanto, Said proponía un Estado secular y democrático en el que convivan judíos y palestinos, algo que digamos que resuena un poco también con algunas de las opiniones que veíamos reflejadas en el documental. Comentaba un par de referencias a favor, como las propuestas de otros intelectuales durante el periodo de entreguerras, que también apostaban por esta vía. La experiencia de la multiculturalidad árabe cristiana en Al-Ándalus, en la península ibérica, algo que quizá desde un punto de vista crítico históricamente sea un tanto forzado. Y también la experiencia reciente de la igualdad de derechos conseguida en Sudáfrica después del apartheid. En cualquier caso, él destacaba que no podía haber una solución que no incluyera la liberación del pueblo palestino, porque el pueblo ha demostrado que quiere seguir resistiendo, sigue habiendo 2 millones de palestinos en Israel, 4 millones en campos de refugiados, y debía alcanzarse una solución que finalmente libera al pueblo palestino de la represión racista a la que está sometida. Sin mucha más dilación, os dejamos con el coloquio. Vamos a escuchar antes una canción para ponernos en situación y esperamos que disfrutéis con las intervenciones del director del documental Existir es resistir. الطول ارسم يا زمن صورة للقدس ضرة للوطن في أبعى الألوان المشهد ملون في 4 ألوان عاشت قدسنا يا شريف الطول ارسم يا زمن صورة للقدس ضرة للوطن في أبعى الألوان المشهد ملون في 4 ألوان عاشت قدسنا يا زريف الطول يا صمود الأسير صقر السماء عالغراب تغير علق بالفضاء للأعالي تطير مع شمس التحرير تهل افراحنا يا زريف الطول منبع حضارات في مي الذهب دون الصفحات غزي والداخل ضفي بطولات. Bueno, por razones técnicas le dimos uno de los micrófonos al director y vamos a resumir aquí las preguntas que se hicieron. La primera pregunta a la que responde el director es: ¿cómo llevasteis la selección de personas entrevistadas? Vale, bueno, el documental, como podéis ver, está financiado por Diputación de Málaga y Ayuntamiento de Málaga. Forma parte de un proyecto que nos concedió esas dos instituciones para documentar violaciones de derechos humanos allí. Y nosotros lo que hicimos fue contactar con el Centro de Información Alternativa, que son los productores del documental. Ahí está Michael Wachonsky, Sergio Gianni, Ahmad Yaradad, Nassar Ibrahim, y ellos nos dieron las claves de dónde ir a grabar y con quién hablar, ¿no?
Evidentemente ya teníamos, porque creo que es importante, ¿no?, cuando vas a un sitio así, pues conocer el contexto previamente. Nosotros ya conocíamos el contexto y conocíamos el sitio, el lugar, conocíamos a Manal Tamimi de otras veces y a otros activistas. Entonces, bueno, fuimos a esos y después, verdad que durante la grabación, los que hayáis estado en Palestina, pues sabréis que vas con una agenda y luego al final es otra totalmente distinta, porque la gente se entera de que estás por allí y empiezan a llamarte, a contarte otra historia y demás. Entonces, bueno, nos dejamos un poco llevar, por eso es un poco road movie, porque empezamos en Jerusalén y de repente pues nos movimos a Navisales y de repente conocimos la historia de este hombre palestino que le habían puesto el cementerio, o sea, la tumba de su familia al otro lado del muro, y él había peleado para que el tribunal israelí le pusiera un acceso y lo consiguió. Entonces nos pareció una historia muy muy bonita que había que contar y así fue, ¿no? Entonces fuimos un poco dejándonos llevar, ¿no?, por las historias. Sabéis que allí en Palestina cada palestino, cada palestina tiene una historia con la que se podría contar una novela, porque bueno, es siempre dramático, siempre hay algún miembro de la familia que ha sufrido las consecuencias de la ocupación, o bien ha sido tiroteado o encarcelado, o conoce a alguien que lo ha sido, o ha sido de alguna manera privado de sus derechos humanos más fundamentales. Y eso, la ocupación afecta al 100% de los palestinos. No hay nadie que se escape de la ocupación. Bueno, quizás sí, algunos dirigentes de la Autoridad Nacional Palestina puede ser que sí que se escapen de eso, pero ya te digo que son pocos. La segunda intervención que escuchamos es cómo es su día a día, pensando en la educación, pensando en el acceso a la sanidad y a las diferentes infraestructuras. Bueno, sí, claro, tienen universidades, tienen varias universidades y además son buenas universidades, especialmente en Jerusalén y en Ramallah, que es donde se concentra. También en Hebrón, en una buena universidad. En fin, hay universidades. Se organizan por municipalidades, algo así como los ayuntamientos aquí. Es cierto que el nivel de organización institucional es quizá más bajo. Tienen menos niveles que aquí, por ejemplo, un estado descentralizado, pero bueno, sí que tienen municipios y tienen alcaldes, después tienen gobernorados, que es una especie de provincias o algo así, pero todo bajo el contexto de la ocupación. Es decir, allí lo que se hace es siempre con permiso de Israel. No hay que olvidar que en la actualidad hay solo un estado que va del Mediterráneo al río Jordán, y eso se llama Israel. Todo lo que hay dentro es pueblo ocupado. Por lo tanto la Autoridad Nacional Palestina como el gobierno de Hamas en Gaza son instituciones con permiso de. Es decir, les sirve, son más instrumentos útiles, no para los palestinos, sino para Israel, para mantener la ocupación bajo control. Pero sí, tienen escuelas, tienen hospitales, centros hospitalarios, tienen un sistema público de salud muy malo. Por eso también hay organizaciones palestinas como los comités de salud palestinos, los Health Work Committees, con los que colabora el comité. Y bueno, es importante, ¿no? También no actúan como entidades privadas aquí, sino como hay tanta necesidad, pues son hospitales de una organización social que intenta suplir esas necesidades, ¿no? Y después están los campos de refugiados, una población refugiada muy grande que está en Cisjordania, a las cuales presta servicio la UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Y ahí pues tienen sus propios colegios, sus propios centros de salud y todo eso, ¿no? La tercera de las intervenciones fue bastante compleja, como reconoció Javier. En primer lugar, preguntaron por qué la Corte Penal Internacional no ha condenado al Estado de Israel. En segundo lugar, preguntó por cuál era la situación actual de la campaña BDS, es decir, boicot, desinversiones y sanciones. En tercer lugar, preguntó cómo es posible que haya ganado en la práctica la extrema derecha en Israel, teniendo en cuenta que todavía un 20% de la población israelí es palestina árabe, de esa nacionalidad árabe que comentaba Alex. Vaya tres preguntas. Podríamos tirarnos un buen rato hablando. A ver, Corte Penal Internacional.
Bueno, sabéis que para acceder a la Corte Penal Internacional los Estados tienen que firmar el Estatuto de Roma. Bueno, el Estado de Palestina no había firmado el Estatuto de Roma porque no era reconocido como Estado. Entonces, hasta que no fue reconocido como Estado por la Asamblea General de Naciones Unidas como un Estado observador, no tenía ese estatus y, por lo tanto, no podía acceder al Estatuto de Roma. Es decir, como pueblo ocupado, pues no tenía ese estatus. Claro, cuando accede a esa figura de Estado observador, a continuación firma el Estatuto de Roma, Mahmoud Abbas firmó el Estatuto de Roma y puede acceder a los mecanismos que dan protección, según el Estatuto de Roma, esto es en la Cuarta Convención de Ginebra, que regula las normas, las leyes de acción humanitaria, las leyes humanitarias, las leyes de la guerra, ¿no? Bueno, en ese momento, la Corte Penal Internacional abre diligencias. Eso no había ocurrido antes, abre diligencias. En ese momento la fiscal general era Fatou Bensouda, que además era la primera fiscal general negro-africana que tenía ese puesto. Y Bensouda, además, en varias declaraciones dijo que había que el caso de Palestina era importante porque iba a convertir a la Corte Penal Internacional realmente en una Corte Penal internacional y en una Corte Penal solo para los africanos. Como sabéis, es la crítica que se le hace porque siempre juzga a los criminales negroafricanos, pero nunca a otros criminales europeos o de otras regiones, ¿no? Y ella pensaba que estratégicamente hacía falta meterle mano a esto, porque además era importante incluso para la propia reputación del tribunal. Bueno, se abrieron diligencias, se abrió un primer paso de investigación. Incluso la Corte Penal Internacional, en esa primera fase de investigación, fue a los territorios palestinos y fue a Israel a informar, pues lo que hace siempre. Van, dicen quiénes somos nosotros, qué es lo que hacemos y qué es lo que hemos venido a hacer aquí, y pide la colaboración de las instituciones. Evidentemente, todas las instituciones palestinas cedieron, incluido el gobierno de Hamás, a sabiendas de que se le podían imputar delitos de crímenes de guerra, pero el gobierno de Israel lo recibió y le dijeron que no iban a colaborar en la investigación y que no tenían nada que hacer allí, ¿no? O sea, lo declararon al tribunal algo así como persona non grata, y empezaron a realizar duros ataques tanto a la financiación de la Corte Penal Internacional, ojo a esto, como estrategias de boicot a través de Estados Unidos. Estados Unidos es no forma parte del Estatuto de Roma, por lo tanto la Corte Penal Internacional no puede actuar en asuntos de Estados Unidos, pero los Estados Unidos sí que financian la Corte. Bueno, desde la llegada de Trump y de la apertura de la investigación recortaron la financiación de la Corte. Ahora, por ejemplo, recientemente, hace una semana, hace 3 días, el ministro de Exteriores, Álvarez, anunció que iba a dar un dinero a un fondo fiduciario que había aprobado la Corte Penal Internacional para investigar crímenes de guerra en Ucrania, ¿no? Bueno, llevamos años esperando que algún gobierno de Europa o de cualquier otro sitio dé un solo euro para financiar la investigación de crímenes, porque esto lo financian los propios Estados. Es decir, el Tribunal Penal Internacional, la Corte Penal Internacional, no tiene policía, pero tampoco tiene financiación. Son los Estados los que dan la financiación, ¿no? Entonces, ahora mismo está en un estado de apertura de la investigación. Se supone que se está investigando. Hay organizaciones de derechos humanos muy importantes, como el Centro Palestino de Derechos Humanos, que lleva Rayes Surani, o como Al-Haq, que están haciendo una labor titánica de documentación, de información, de traducción, de llevar casos concretos de crímenes de guerra a los tribunales. Están tocando la puerta de la Corte Penal Internacional día y noche para que actúe inmediatamente, porque según su teoría del cambio, y yo creo que es algo que hay que apostar, es una vía por la que hay que apostar, si rompemos la impunidad de Israel, es decir, si Israel empieza a pensarse 2 veces lanzar una bomba porque pueden perseguir internacionalmente a esos criminales de guerra, pues igual se lo piensa 2 veces antes de lanzar la siguiente. Entonces, bueno, lo que quieren romper estas organizaciones palestinas de derechos humanos es precisamente la impunidad. ¿Qué pasa? Que hace falta apoyar al tribunal. Hace falta apoyar al tribunal, y después hay una estrategia de criminalización de la Corte Penal Internacional y de boicot, además con ataques personales. Hablo de incluso asesinatos a miembros de familias del Tribunal Penal Internacional que se han documentado a consecuencia de esta investigación.
Entonces, realmente Israel evidentemente lo está poniendo fácil. Son hooligans en el plano de las relaciones internacionales y están cumpliendo su papel de hooligans, ¿no? BDS. Y sobre justicia internacional hay otra vía, que es la justicia universal. Ya sabéis que aquí, por ejemplo, el juez Garzón hizo posible que se detuviera a Pinochet, ¿no? Esa es otra vía. Aquí, cuando se intentó eso, en un caso en la Audiencia Nacional, el juez Pedraz visitó incluso la Franja de Gaza por un caso de un bombardeo contra un ciudadano palestino. Bueno, pues en cuestión de segundos, Moratino firmó un acuerdo de cambio de la legislación de jurisdicción universal para evitar que Israel pudiera ser juzgada. Después llegó el otro caso del Tíbet y fue Rajoy el que modificó de nuevo la ley, ¿no? Es decir, estamos un poco cerrando ese ámbito, ¿no? Y hay posibilidades, hay otros tribunales internacionales que pueden perseguir crimen de guerra, genocidio y lesa humanidad. Eso es justicia universal, eso es imprescriptible y por lo tanto se puede perseguir por cualquier tribunal nacional. Pero hay que querer hacerlo y supone pues problemas geopolíticos y de relaciones internacionales. BDS. El BDS, como sabéis, una campaña que nace en el 2005 de boicot, desinversiones y sanciones. Es una campaña que bajo mi punto de vista, ha puesto encima de la mesa el asunto de los palestinos cuando ya estaba desapareciendo y además lo ha puesto con otro elemento que estaba desaparecido de la ecuación, que es el elemento de los derechos humanos, ¿no? Y yo creo que ha cumplido un papel fundamental en cuanto a revelar el papel de complicidad de los gobiernos, de señalar a los culpables, a los cómplices, y creo que sigue siendo una herramienta fundamental para la ciudadanía y ojalá en algún momento para los gobiernos y para las instituciones, porque pueden hacerlo. De hecho, siempre nos decían que no se podía, que era ilegal, que tal, pero con Rusia no han tenido medida ninguna. Es decir, hay un boicot, desinversiones y sanciones brutal, sin escrutinio y sin discriminación ninguna, que afecta a todo el mundo. Cosa que, por ejemplo, el BDS sí que afina bastante, es decir, a un israelí que viene por su cuenta, que es un artista, que no está patrocinando al gobierno de Israel, pues evidentemente no se le va a hacer boicot, ¿no? Lo he explicado, el boicot es boicot, desinversión y sanciones, BDS. Y es una estrategia que nace de la propia población palestina, ¿no? Entonces, bueno, se puede hacer, a las pruebas me remito. Otra cosa es que hay una hipocresía indecente por parte de Europa con respecto a las violaciones de derechos humanos. No es una cuestión de que les preocupe estas cuestiones, es una cuestión de relaciones internacionales. Y por lo tanto a Israel se le normaliza en el mundo y a otros países pues no. ¿Y había otra última? Sí, que en Israel hay un 20% de población. Sí. Bueno, como sabéis, la Palestina histórica es la Palestina del 48. Algo así como, todo el territorio de Palestina. En el 48 se declara el Estado de Israel, se produce la Nakba, que es esa huida de refugiados de palestinos para construir el Estado de Israel. La Nakba significa desastre en árabe y por lo tanto hay un movimiento de población, de refugiados que se va fuera, que se mete, por ejemplo, gente de Tel Aviv que vivía y se va a Cisjordania, son refugiados porque se crea otro Estado y por lo tanto, aunque estén dentro de Palestina, son refugiados porque vienen de otro Estado recién creado. Y hay un 20% de población en la actualidad que son palestinos que resistieron, que se quedaron en sus casas y que no fueron asesinados y que no fueron, ¿vale? Principalmente son poblaciones que están en Haifa, Nazaret, en la parte de Cisjordania, ¿no? Bueno, ese 20% de palestinos son ciudadanos israelíes, pero no son nacionales israelíes. Y dices, bueno, ¿eso cómo es, no? Bueno, es la evidencia de que existe un sistema de segregación racial en Israel muy similar a la apartheid de Sudáfrica. En el DNI de los israelíes aparece la ciudadanía y la nacionalidad. La ciudadanía israelí y la nacionalidad judía. A los palestinos tienen la ciudadanía israelí y la nacionalidad es árabe. Es decir, ni siquiera palestinos, son árabes. Claro, a esos que tienen esa nacionalidad, pues ni hacen el servicio militar obligatorio,
lo cual abre muchísimas puertas de empleabilidad, de recursos, de formación, etcétera. Pero no solo eso, también hay más de 50 leyes que los discriminan porque no tienen esa nacionalidad judía. ¿Vale? Como sabéis, el Estado de Israel se declaró Estado judío hace unos años y, por lo tanto, todos los que no son judíos pues están como en un segundo escalafón de derechos, ¿no? Hay una división de derechos. Y ese 20% vota poco, porque evidentemente están en un estado que les ocupa y no tienen confianza en la institución, porque la institución es una institución colonial, lo cual es lógico, pero además votan a partidos palestinos. Hay hasta 3 partidos palestinos, de corte islamista, de corte de izquierda, en fin. Y en el último gobierno que se creó, la coalición de gobierno para desalojar a Netanyahu, sí que formaron parte de esa... No del gobierno, pero sí que dieron el apoyo a ese gobierno para quitarse de en medio a Netanyahu, ¿no? Bueno, ahora, ya te digo, siguen siendo un 20%. Hay políticas, de hecho se han denunciado muchas políticas políticas que ha puesto en marcha Israel para reducir la natalidad de los palestinos, ¿no? Y después tienen una lucha también demográfica para que los ultraortodoxos, que suelen tener muchos hijos, pues sigan procreando y de esa manera superar el número de los palestinos, ¿no? El 20% es la cifra que Israel puede asumir, ¿no? No les importa asumir un 20% de ciudadanos israelíes palestinos, pero siempre y cuando no sean mayoría, no puedan decantar un gobierno u otro, ¿no? Eso es un poco la lectura. La cuarta pregunta hacía referencia a los refugiados. ¿Cuál es la situación actual de estos 9 millones de refugiados que hay en la actualidad? Sí, a ver, tened en cuenta que los palestinos es la comunidad más grande y que más tiempo lleva esperando volver a casa, ¿no? En la Nakba, en el 48, salen aproximadamente 500.000. Ten en cuenta que las sociedades antes eran menos numerosas, entonces sale 500.000 de palestinos al exterior, o sea, 500.000 de palestinos refugiados, que se han convertido ahora, bueno, según cifras de la UNRWA son 5 millones los que están registrados, pero evidentemente hay muchos palestinos que están viviendo en Europa, en Latinoamérica, en muchos sitios que no están registrados entonces se cuenta la cifra esa de unos 9, 10 millones, ¿no? Son palestinos algunos de segunda, tercera, cuarta generación, son palestinos que son los hijos de los palestinos refugiados que siguen teniendo el estatus de refugiado, es decir, el estatus de refugiado de un padre se transmite a los hijos, ¿no? Y los hijos son refugiados de segunda, tercera, cuarta, quinta generación, ¿no? Por eso el número tan elevado, ¿no? Hay un derecho que es fundamental y es una de las reivindicaciones del BDS, no es el derecho al retorno. Es decir, queremos volver a nuestra tierra y por lo tanto esa es uno de las peticiones imprescindibles para los palestinos. Los palestinos en ningún momento piden un Estado. En ningún momento piden lo que piden es que se cumplan los derechos humanos y eso es el derecho al retorno, ¿no? Poder volver a sus tierras, poder acceder a la Palestina histórica. Muchos evidentemente no van a volver, si pudieran volver a reivindicar la parcelita de tierra o la casa. Quieren tener la posibilidad de que sus hijos puedan visitar a sus abuelos, a sus tíos, porque ya han hecho vida fuera, ¿no? Pero el derecho al retorno sigue vigente y sigue siendo una de las reivindicaciones de los palestinos y de las palestinas. En la siguiente intervención el director juntó la respuesta a 2 preguntas, que en primer lugar es ¿cómo funciona esta corresistencia si es solo un asunto de Palestina? Y a continuación se le preguntó si la selección de estos israelitas izquierdistas que aparecían en el documental era casual o se había buscado a propósito. Sí, bueno, no fue tanto contrapeso como algo estratégico y decidido. Quiero decir, el Centro de Información Alternativa, que fue el productor del documental, nosotros cuando nos sentamos con ellos decimos, ¿qué hacemos? Tenemos un dinero aquí, tenemos un dinero para grabar, es vuestro. Es decir,
es de los palestinos y los que estéis aquí en el centro, porque nuestra intención no era ir a robar imágenes ni a robar historias, sino que ellos contaran su propia historia. Claro, son ellos los que nos dicen, venid vosotros a grabarlo, porque nos interesa esa proyección fuera, pero queremos incluir el tema de la corresistencia. ¿Por qué queremos incluir el tema de la corresistencia? Porque pensamos que hay una tercera vía, que no es Oslo, que es la coexistencia, que no es Oslo, que es la herramienta que ha perpetuado la colonización y que ha, de alguna manera, amortiguado el golpe de la ocupación para Israel, ¿no? En el momento en el que se firma Oslo, se crea la Autoridad Nacional Palestina. Israel, que tenía obligaciones como potencia ocupante de proveer de servicios, de protección y de cuidado a la población palestina, se desentiende, se lo da a la Autoridad Nacional Palestina, la factura la paga Europa, Europa paga una millonada para mantener esa infraestructura de protoestado, y una de los mantras de Oslo era la coexistencia. Bueno, ellos dicen, esto no va a ningún lado, sino que está sirviendo a los intereses de Israel. Pensamos que una buena estrategia puede ser la corresistencia. Al fin y al cabo, lo que decía Nasar Ibrahim, vivimos en el mismo territorio, respiramos el mismo aire, todos estamos afectados, ellos como privilegiados y como opresores, nosotros como oprimidos, por la ocupación, y por lo tanto vamos a resistir conjuntamente. Ellos propugnan esa idea, y hay un colectivo de israelíes antisionistas que empiezan a engordar las filas de esa idea de la corresistencia y participan en manifestaciones en Hebrón, es decir, se trasladan a territorio ocupado donde no pueden entrar los israelíes, se ponen en la primera barrera sabiendo que los soldados israelíes no iban a disparar contra ellos y protegen las manifestaciones de los palestinos, ¿no? Y eso lo hacen durante muchos años, ¿no? Provocando muchas tensiones entre la propia sociedad israelí, que los ven como traidores, y también entre los propios palestinos, que dicen, pero ¿qué hace esta gente aquí, no? Si son los opresores, ¿no? Entonces, de repente se crea un punto de unión, ¿no? Un punto de unión que yo creo que es muy liberador y muy emancipatorio, que es vivimos una realidad colonial y todos tenemos que luchar con nuestras herramientas contra ella, ¿no? Y es una forma también de, llegado el momento de tener que convivir, poder hacerlo, y poder hacerlo como hermanos de lucha, ¿no? Bueno, esa estrategia se desarrolla, se implementa, pero empieza a decaer precisamente por varias cuestiones. Primero, y principalmente, por todas las barreras que Israel empieza a imponer de separación física, pero también mental, de los palestinos con los israelíes. Donde antes había un checkpoint que era de calle, es decir, 2 soldados aquí y una mesita para tomar nota, hay un gran muro, un sistema de videovigilancia, cámaras, pantallas de protección. Apenas ves a los soldados, algunas veces cuando pasas el checkpoint, porque están justo dentro, entonces te hablan por un micrófono. Es decir, el contacto entre los palestinos e israelíes se ha ido reduciendo a la mínima expresión. Desde el desalojo de las colonias en Gaza por la victoria de Hamás hasta la propia Cisjordania sitiada por el muro, cada vez es más difícil que los palestinos y los israelíes se encuentren, tengan momentos de hablar, ¿no? Y eso también provoca pues que los palestinos que a los israelíes se les vaya olvidando que existen los palestinos, ¿vale? Y que son personas, ¿no? Y al final la imagen que se va construyendo es una imagen mediatizada por los medios de comunicación y principalmente por la labor de propaganda del gobierno. Y eso provoca que cada vez menos israelíes quieran corresistir o quieran unirse a la lucha de los palestinos, también porque, cada vez, lo decía Mikado, hay menos ataques terroristas, se vive bien en Israel, está reconocida internacionalmente, ahora con los acuerdos del siglo, pues es reconocida incluso por los países árabes, incluido Marruecos, a cambio del Sáhara. Quiero decir, no necesitan luchar contra esa realidad colonial porque ellos forma parte de los privilegiados de esa cadena alimenticia y no necesitan, no ven el sufrimiento tanto como antes, ¿no? Y eso ha provocado pues que la estrategia de corresistencia pues ahora sea casi ínfima, ¿no? Sigue habiendo israelíes antisionistas que se mueven a Cisjordania, que intentan conocer la situación de allí, luchar también a su manera. En Jerusalén, por ejemplo, que es donde más unión hay, porque sigue habiendo palestinos nativos y sigue habiendo israelíes que les acompañan,
pero cada vez esa estrategia es menor, y es básicamente porque se han ido apagando todas esas iniciativas que podían de alguna manera provocar algún tipo de cambio, ¿no? La última de ellas hacía referencia a una intifada. ¿Es posible una nueva intifada, una tercera intifada? Esta pregunta viene precisamente dado que el documental, uno de los compañeros palestinos, al hacer referencia a la intifada, decía que la única intifada había sido la primera. Desde el año 2000 casi, hay una tercera intifada. Sí, siempre hay una tercera intifada. A ver, es la intifada, la primera intifada que decía Mikado, la intifada, la única intifada, la primera, ¿no? Porque fue la que realmente fue una insurrección de la población, ¿no? Sigue estando en el imaginario colectivo de los palestinos y de las palestinas como un momento de gloria, ¿no? Como un momento de contestación y de situar a Israel en un momento de debilidad, ¿no? La situación y el contexto ha cambiado totalmente, tanto a nivel internacional como a nivel regional. Creo que no se dan las condiciones para una tercera intifada. Ellos mismos lo reconocen de tapadillo, evidentemente cuando le pregunta, ellos quieren que haya una tercera intifada, pero no sea la circunstancia ni la situación. Sí que está habiendo movimientos jóvenes que se están haciendo con armas y se están organizando en milicias, y eso es una novedad de la última década. Y eso está pasando ahora en Nablus. Hay una milicia que se llama Lions Struggle Liberation Committee o algo así. No recuerdo bien el nombre, pero eso es. Y entonces están organizándose, están tomando armas y están haciendo atentados terroristas. Y eso está de alguna manera preocupando a los israelíes que habían dado por zanjada la causa palestina y decían, bueno, esto es un problema de los colonos, que sí que se tienen que enfrentar a ello, pero en el Israel normalizado ya ni hay ataques, ni hay problemas, ni nada. Y de repente empiezan los ataques, lo que llamaron la intifada de Jerusalén, que no deja de ser ataques con cuchillos, y ahora incluso con armas, ojo. Y ahora, pues muchos se preguntan, yo consulto mucho los diarios israelíes para saber cómo está el clima de opinión, y muchos se preguntan cómo es posible que después de tantas décadas siga habiendo palestinos que reivindiquen el derecho al retorno, que recuerden la Nakba y que sigan queriendo pelear por una tierra que ya no es suya, ¿no? Y se sorprende los propios israelíes porque ellos pretendían que la población segunda, tercera generación olvidara y se olvidara de la lucha y se olvidara de todo eso. Y es todo lo contrario, la lucha está más viva que nunca. Pero tercera intifada lo dudo. La única intifada que creo que es posible ahora es la intifada que creo que muchos jóvenes palestinos quieren hacer contra la Autoridad Nacional Palestina. Porque ahora mismo es el único símbolo que queda de Oslo, es el único símbolo de esa paz imperfecta que se creó en Oslo y además cada vez más corrupta y que simboliza más la opresión para los propios palestinos. Y muchos de ellos quieren volver al marco de la OLP. Y por lo tanto yo creo que sí, si hicieran si se movilizara y se tumbara la Autoridad Nacional Palestina, volviendo a la OLP, creo que sí habría condiciones para una tercera intifada. Pero creo que es condición de necesidad derrotar a la Autoridad Nacional Palestina y desmantelar los acuerdos de seguridad de Oslo. Si no, creo que no sería posible. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí el programa número 91 del Pájaro Observador, un especial del Pájaro Sin Fronteras sobre Palestina y Kurdistán. Esperamos que no os hayamos aburrido demasiado con nuestras reflexiones teóricas y que hayáis disfrutado de las intervenciones de Javier Díaz Muriana, director del documental Existir es Resistir, sobre la resistencia del pueblo palestino. Esperamos también que la próxima vez que hablemos de Palestina y de Kurdistán hablemos de victorias, que de vez en cuando no viene mal hablar de ellas, y los pueblos sometidos pero también insumisos de vez en cuando las consiguen. Efectivamente.
Y sin nada más que añadir, no sabemos todavía exactamente sobre qué transcurrirá el próximo vuelo del pájaro observador, pero en cualquier caso será dentro de 2 semanas, como siempre. Y ya sabéis, aquí tenéis un espacio con la rebeldía en el nido de El pájaro observador. Show you who we are and now we can do it, yeah. Freedom, you will never, never stop us, never, never hurt us. Freedom, oh freedom, freedom. We've got you in our hands, let us make you real, let us make you dance, yeah. International conception is an